Y como prometido en el video pasado, en el video de hoy vamos a comentar los aspectos más importantes de la anquilostomiasis canina y felina, una enfermedad parasitaria capaz de impactar negativamente la salud de nuestras mascotas e inclusive poner en riesgo la vida de las mismas cuando éstas se encuentran en las primeras etapas de vida o bien en pacientes geriátricos ya con algunos problemas de inmunosupresión. En ambas etapas, estos pacientes son altamente vulnerables a la infección por este tipo de parasitosis. Pero antes de continuar, quiero darte la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario. Un canal donde discutimos diversos aspectos de la salud humana y animal, siempre bajo el enfoque de una salud única. Y es que es exactamente la anquilostomiasis en caninos y felinos el tema perfecto para dar este enfoque de salud única, ya que los parásitos responsables de la enfermedad en caninos y en felinos son también transmisibles al humano. Es decir, la anquilostomiasis representa una verdadera zoonosis parasitaria. ¿Y quiénes son los agentes responsables de la enfermedad en nuestras mascotas? ¿Y cuál es el impacto de esta parasitosis en nuestras mascotas? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los grupos más afectados? ¿Cuáles son los signos clínicos? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cuál es el significado de la enfermedad en el caso de los humanos? Todas esas preguntas tendrán respuestas en el video de hoy. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias y un apasionado por la parasitología humana y la parasitología veterinaria. Así que acompáñame hasta el final del video. Y como podemos verlo en esta lámina, los parásitos responsables de la anquilostomiasis en caninos y felinos son el Ancylostoma caninum, un parásito que usa como hospedadores definitivos a cánidos domésticos y salvajes; Ancylostoma tubaeforme, que usa a los felinos domésticos y salvajes como sus hospedadores definitivos; y las especies Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma ceylanicum, que pueden parasitar tanto a caninos como a felinos domésticos y salvajes. Y en relación a esta última especie, el Ancylostoma ceylanicum, voy a hacer unos comentarios hacia la parte final del video de extrema importancia en términos de la zoonosis parasitaria que representa la infección por este parásito. Un parásito hasta ahora bastante negligenciado y que en la última década ha cobrado un mayor interés. De forma tal que los parásitos responsables de la anquilostomiasis o anquilostomosis en caninos y felinos son nematodes pertenecientes a la familia Ancylostomatidae, todos dentro del género Ancylostoma. Y como nematodes son parásitos que presentan un cuerpo cilíndrico alargado de extremos afilados. Presentan sexos separados y un dimorfismo sexual, donde la hembra es de mayor tamaño que los machos. Asimismo, el tamaño de estas especies responsables de la parasitosis en mascotas varía entre 1 y 2 centímetros de largo por menos de 1 milímetro de diámetro. Presentan distribución mundial, lo cual los hace muy importante en términos no solo de la infección en animales domésticos, sino también como agentes causadores de zoonosis a nivel mundial. Son más frecuentes, sin embargo, en regiones de climas tropicales y subtropicales, regiones de clima cálido, húmedo, donde cumplen su ciclo biológico, que es directo en términos de pocos días. El sitio de localización definitiva de los parásitos adultos es a nivel del intestino delgado de sus hospedadores. En esa localización intestinal, ellos se fijan a la mucosa intestinal a través de su cápsula bucal, laceran la mucosa y se alimentan de la sangre que fluye de esa herida. No solo de sangre, sino también de proteínas plasmáticas, adquieren el oxígeno a través de la sangre de la cual se alimentan, y ya eso nos da una idea importante sobre la patología que generaría sobre el hospedador infectado, es decir, el desarrollo de cuadros anémicos y cuadros de irritación intestinal. El grado de desarrollo de la anemia estará directamente relacionado no solo a la edad del hospedador, sino a la especie de parásito actuante, unos de ellos son más patógenos que otros, así como de la carga parasitaria. En infecciones masivas se pueden desarrollar cuadros anémicos importantes que pudieran conllevar inclusive la muerte de los hospedadores infectados, fundamentalmente si son hospedadores jóvenes, animales menores de 6 meses de edad. Desde un punto de vista etimológico, la palabra ancylostoma viene del griego ankylos, que significa curvo, y la palabra estoma, que significa boca. Así, morfológicamente, son parásitos que presentan la extremidad anterior de forma curva, en forma de gancho. De hecho, de allí viene su nombre común en inglés, que son los gusanos ganchudos, de la palabra en inglés hookworm. En su extremidad anterior, esa extremidad curvada, presentan una cavidad bucal bastante desarrollada, la cual contiene placas quitinosas a manera de dientes con los cuales el parásito se adhiere y lacera la mucosa intestinal.
Y solo a manera de ejemplo, como podemos verlo en esta lámina, Ancylostoma caninum presenta 3 pares de dientes bien desarrollados, por lo cual es una de las especies más patogénicas. Asimismo, Ancylostoma tubaiforme y Ancylostoma ceylanicum presentan 2 pares de dientes. Son muy parecidos, de hecho, fueron considerados especies sinónimas hasta aproximadamente 70 años atrás, cuando otros detalles morfológicos permitieron la diferenciación de esas 2 especies. ¿Cuál es el ciclo biológico de estos parásitos? ¿Por qué son parasitosis tan frecuentes en perros? ¿Y por qué la enfermedad zoonótica es tan frecuente en el humano? Y nuevamente la respuesta está en el ciclo biológico, como lo vemos en la lámina a continuación. Es un ciclo biológico directo, lo cual nos dice que no precisa de hospedadores intermediarios para ser completado. Ciclo que podemos iniciar con la presencia de los parásitos adultos, machos y hembras, a nivel del intestino delgado de los hospedadores definitivos, sean caninos o felinos, según la especie específica que estemos considerando. Allí, esos parásitos copulan y la hembra fertilizada coloca huevos que se mezclan con el contenido intestinal y salen al medio ambiente junto con las heces. Es importante resaltar que condiciones ambientales de humedad, de suelos húmedos, arenosos, son bastante favorables para el desarrollo de las formas evolutivas de estos parásitos, como vamos a verlo en la siguiente fase del ciclo. A nivel de medio ambiente y bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, esos huevos rápidamente se desarrollan, embrionan y generan un primer estadio larval. Ese estadio larval rompe el huevo y sale al medio ambiente, donde inicia su alimentación de materias orgánicas presentes en ese ambiente que lo rodea. Así, ese primer estadio larval rápidamente muda a un segundo estadio y a un tercer estadio larval, que es el estadio infectivo. Todo este proceso, desde la llegada de los huevos al medio ambiente hasta la obtención del tercer estadio larval, que es L3 infectiva, puede suceder en un periodo tan corto como 48 horas y hasta una semana. Es decir, la fase ambiental del ciclo es bastante rápida, si las condiciones ambientales son adecuadas. ¿Y cómo se infectan nuestros perros, nuestros gatos? ¿Cómo se infectan estos hospedadores definitivos? Esas vías de transmisión son fundamentalmente 2. La vía oral o la vía percutánea. Es decir, los animales se infectan en el momento en que ingieren ese tercer estadio larval que estaba en el medio ambiente, ya sea con el agua o contaminando el alimento. Pero la forma más común de infección es la forma percutánea. Es decir, ese tercer estadio larval tiene la capacidad de activamente penetrar a través de la piel de esos hospedadores e infectar los mismos. Una vez que esta larva ha ingresado a ese hospedador, ella comienza a reptar, comienza a movilizarse hasta alcanzar los vasos sanguíneos. De esta forma, toma la circulación sanguínea, llega al corazón, desde allí atraviesa los pequeños capilares, llega a los alvéolos y realiza, de manera similar a lo que veíamos en el video pasado sobre Toxócara, ella realiza un proceso de migración traqueal que lleva esa larva hasta la faringe y posteriormente es deglutida, llegando así al tracto digestivo. Estas larvas continúan su curso a nivel del tracto digestivo, mudando durante ese proceso hasta el cuarto estadio larval y posteriormente llega al intestino delgado, donde las formas juveniles se desarrollan, se adhieren a esa mucosa intestinal, inician su proceso de alimentación y en poco tiempo tenemos a los individuos adultos ya desarrollados y en su sitio definitivo de localización en el intestino delgado. Un ciclo sumamente corto, con un periodo prepatente entre 2 y 3 semanas cuando la infección es oral. Es decir, en ese periodo de tiempo ya podemos ver huevos de ancilostomas a nivel de las heces de nuestros hospedadores. Cuando la infección es percutánea, el ciclo puede prolongarse un poco más, siendo el periodo prepatente de aproximadamente 4 semanas y hasta 5 semanas. Un detalle importante es que durante este proceso de migración larval, algunas de esas larvas pueden realizar una migración somática y permanecer enquistadas a nivel de pulmón o a nivel de otros tejidos en forma hipobiótica y permanecer allí infectivas hasta que algunas condiciones de inmunosupresión, como por ejemplo la gestación, pueden reactivarlas. De forma tal que, de manera similar a lo que veíamos en el caso de la infección por Toxócara, estas larvas pueden entonces reactivarse, tomar la circulación sanguínea y ser transmitidas de forma transmamaria, es decir, a través de la leche.
Así, las crías de estos animales se infectarán durante el proceso de amamantamiento, siendo esta vía lactogénica una forma de transmisión importante en el caso de Ancylostoma caninum. Y esto es importante tenerlo presente desde el punto de vista clínico, ya que a pesar de los periodos prepatentes que acabamos de mencionar, es posible la manifestación de una enfermedad clínica tan pronto como 10 o 12 días después del nacimiento, asociado fundamentalmente a la edad de estos individuos muy jóvenes y a la falta de madurez del sistema inmunológico de los mismos. Asimismo, estará directamente relacionado con las cargas de parásitos que sean ingeridos a través de esa leche y que puedan establecerse a nivel intestinal. Pero, ¿cuáles son los diferentes mecanismos de acción patógena de estos ancilostomas? Es decir, cómo estos parásitos generan daño en ese hospedador. Pudiéramos considerar 4 factores fundamentales. Una acción traumática que ocurre en el momento en que los parásitos rompen el epitelio de esos pequeños capilares, rompen a nivel del epitelio alveolar para ganar la luz alveolar y realizar ese proceso de migración traqueal. Pero también una acción traumática a nivel de la mucosa del tracto intestinal, específicamente en el intestino delgado, donde los parásitos se fijan a esa mucosa y la rompen, la laceran a través de esas estructuras dentadas que presentan en su cápsula bucal, estando descrito que ellos pueden no solo permanecer fijos en una determinada posición a nivel intestinal, sino que ellos pueden frecuentemente variar de localización, lo cual incrementa aún más la acción traumática, ya que un mismo parásito puede efectuar distintas erosiones a nivel de ese epitelio intestinal. Tenemos una acción tóxica generada por la liberación de ciertas sustancias por parte de los parásitos a nivel intestinal, sustancias que evitan que la sangre se coagule, lo que les permite a ellos alimentarse por largos periodos de tiempo, así como otras sustancias de excreción-secreción que son importantes para garantizar el establecimiento de esa infección y para garantizar una modulación de la respuesta inmune de ese hospedador. Existe también una acción alergénica referida a la inducción de una respuesta inmunológica con abundantes eosinófilos. De hecho, la hipereosinofilia es una característica importante en el caso de pacientes con ancilostomiasis, conjuntamente con la producción de cantidades importantes de inmunoglobulina E, que son las inmunoglobulinas producidas en respuesta a procesos alérgicos y a procesos de infecciones parasitarias. Y lo que pudiera ser el mecanismo de acción patógena de mayor relevancia es la acción hematofágica, es decir, los parásitos al lacerar la mucosa y secretar sustancias anticoagulantes determinan que esa lesión, esa erosión a nivel de las mucosas del intestino delgado se mantengan sangrantes. Así, ellos continuarán alimentándose de la sangre que fluye de las lesiones, generando importantes pérdidas de sangre, conduciendo al desarrollo de cuadros anémicos severos que pueden comprometer la vida de nuestro paciente. De esta manera, los animales infectados manifestarán una distensión y dolor abdominal, diarrea con la presencia de mucus y con la presencia de sangre a nivel de las heces. Recordemos que la pérdida de sangre es bastante importante. La literatura señala que entre 0.015 y 0.15 ml de sangre por cada parásito presente. Y a eso debemos sumar aún aquellas lesiones que permanecen sangrantes en los momentos en que el parásito cambia su localización a nivel de esa mucosa intestinal, lo que conlleva la instauración de un cuadro anémico de diferente magnitud. Dependiendo de la edad del hospedador y dependiendo de la carga parasitaria, es una de las características clínicas de mayor relevancia. Dependiendo del nivel de agresión que esos parásitos ejerzan sobre esa mucosa intestinal, se desarrollarán procesos de enteritis con un infiltrado de eosinófilos importante y niveles elevados de inmunoglobulina E. Los animales que consiguen superar esa fase aguda desarrollan una respuesta inmunológica importante, por lo cual los animales adultos son menos susceptibles. Se dice que son capaces de controlar hasta el 80% de la carga parasitaria. Así, la enfermedad en adultos solo tendrá una relevancia en el caso de animales geriátricos, como ya mencionados, o animales con algún problema de inmunosupresión. Pero en general la respuesta inmunológica a la infección por ancilostomas es bastante eficiente. La presencia de accesos de tos bastante insidiosos, bastante frecuentes, son también una manifestación clínica importante que puede inclusive confundir el diagnóstico de ancilostomiasis. Esta tos se presenta como resultado de procesos de bronquitis o de alveolitis debido a la acción de las larvas durante ese proceso de migración traqueal. Pero repito, la instauración de un cuadro anémico por deficiencia de hierro, es decir, una anemia microcítica hipocrómica, es la característica clínica de mayor relevancia en estos individuos, con la consecuencia
consecuente palidez de sus membranas mucosas durante el proceso de evaluación clínica. Pero ¿dónde entra el ser humano dentro de todo este ciclo biológico? ¿Por qué la anquilostomiasis es una zoonosis parasitaria? Y como podemos verlo en la siguiente lámina, la infección del ser humano ocurre por vía percutánea, en el momento en que ese tercer estadio larval penetra activamente la piel. Es decir, esas larvas presentes en esos suelos arenosos o en esos suelos húmedos y arenosos pueden eventualmente infectar al ser humano, fundamentalmente a nivel de parques, donde existen aquellas cajas de arena para que los niños jueguen, que generalmente pueden tener algún tipo de protección, pero difícilmente evitan que un gato ingrese allí. Y un gato infectado pudiera liberar huevos en esa caja de arena que en un corto periodo de tiempo van a conducir a la formación del tercer estadio larval. Así, cuando los niños entran a jugar en estas cajas de arena, pueden eventualmente entrar en contacto con el tercer estadio larval e infectarse. De forma similar, las infecciones más comunes suceden en las playas, a nivel de la arena, donde eventualmente caninos domésticos o salvajes, igual que felinos domésticos y salvajes, pudieran evacuar y, si están infectados, liberar huevos a nivel de la arena que van a incubar y a desencadenar el desarrollo del tercer estadio larval. Esas larvas permanecerán viables y la infección suceder en el momento en que vamos y nos sentamos en esas regiones o caminamos con los pies descalzos por áreas infectadas. Por eso es que las vías más comunes de penetración de larvas son los pies, son los glúteos, son los muslos, así como la región dorsal de la espalda, es decir, aquellas regiones que normalmente entran en contacto con la arena. Si las larvas están allí presentes, penetrarán activamente nuestra piel e iniciarán un proceso de migración que da origen a la denominada larva migrans cutánea, que es la forma tradicional a través de la cual estos parásitos ejercen su acción patógena en hospedadores humanos. Es decir, bajo esta forma de presentación de la zoonosis, es una enfermedad clínica diferente a la que veíamos en el perro, en el sentido de que la larva no alcanza un nivel de madurez dentro del ser humano, sino que ya migra por un periodo de tiempo en el pequeño espacio entre la dermis y la epidermis, generando galerías, migrando, reptando, similar al movimiento de una serpiente y por lo tanto generando una inflamación importante, es decir, una dermatitis serpiginosa. Lesión caracterizada por la formación de galerías rojizas que van creciendo en la medida en que esa larva va reptando, en la medida en que esa larva va moviéndose a nivel de ese espacio en nuestra piel. Esa lesión es sumamente pruriginosa y avanza aproximadamente entre 0,5 y 1 centímetro por día. Y a pesar de que es exactamente esa larva migrans cutánea la forma hasta ahora más común bajo la cual la anquilostomiasis producida por parásitos de mascotas puede manifestarse desde un punto de vista zoonótico, quería traer hoy el hecho de que en la última década ha tenido un gran auge el estudio de la zoonosis, pero asociada a la infección por Ancylostoma ceylanicum, una especie de parásito desconocida por muchos, que tiene a los perros y a los gatos como sus hospedadores definitivos y que también está involucrada en este proceso de larva migrans cutánea cuando las larvas infectan al ser humano. Sin embargo, estudios recientes de ancylostomíasis en humano han demostrado que Ancylostoma ceylanicum es capaz de infectar el tracto gastrointestinal, es capaz de ubicarse a nivel del intestino delgado de los humanos y contribuir de manera importante en ese tipo de infecciones. Es decir, el aspecto zoonótico no solo estaría limitado a la larva migrans cutánea, sino que Ancylostoma ceylanicum poseería la capacidad de actuar en seres humanos de manera similar a lo que hace Ancylostoma duodenale y Necator americanum, que son las dos especies de gusanos ganchudos, es decir, son las dos especies dentro de este grupo de parásitos que son capaces de instalarse a nivel del tracto digestivo del ser humano y generar una enfermedad de manera similar a la que Ancylostoma caninum y Ancylostoma tubiforme, Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma ceylanicum generan a nivel de las mascotas. Es decir, en humanos con infecciones patentes por Ancylostoma ceylanicum son comunes los cuadros clínicos de distensión y dolor abdominal, enteritis eosinofílica y el desarrollo de cuadros anémicos, microcíticos, hipocrómicos, dependiendo del grado de la parasitosis. Por lo tanto, es una zoonosis parasitaria que se presenta de forma similar a cómo se presenta la infección por estas mismas especies de Ancylostoma en el caso de las mascotas. Esta especie, Ancylostoma ceylanicum, a pesar de haber sido descrita hace más de 100 años, pasó por una especie de silencio durante los últimos 50 años, diría yo. Y solo ahora
con el uso de técnicas moleculares capaces de distinguir a nivel de las heces de esos hospedadores definitivos la presencia de huevos de cada una de las especies potencialmente infectantes, es que se ha revelado capaz de producir, sí, infección patente en el caso de los humanos, es decir, una infección que conlleva a la producción de huevos y por lo tanto a la contaminación del medio ambiente. Y la relevancia de este hecho radica en que los programas de control de anquilostomiasis en humanos se basan fundamentalmente en la utilización masiva de drogas capaces de matar a estos parásitos a nivel del ser humano, rompiendo así el ciclo biológico y evitando así que los ancilostomas de humanos, ancilostoma duodenale, Necator americanum, infecten el medio ambiente y continúen el ciclo biológico. Sin embargo, siendo que el ser humano es capaz de infectarse con ancilostoma ceylanicum, desde un punto de vista entonces de una salud única, es esencial que esos programas consideren también a nuestras mascotas, siendo que Ancylostoma ceylanicum es un parásito de caninos y felinos. Y más aún, los trabajos recientes han mostrado que esta especie de ancilostoma representa la segunda en importancia a nivel de la región sureste de Asia y a nivel de la región del Pacífico, solo después del Necator americano. Y se pensaba que ese parásito estaba restricto a aquella región Asia-Pacífico. Sin embargo, cada día son más numerosos los trabajos a nivel de África, donde se demuestra la alta presencia de Ancylostoma ceylanicum en poblaciones humanas. Y la distribución del parásito en seres humanos está mostrando reflejar de manera bastante confiable la presencia del parásito a nivel de hospedadores caninos y felinos. Y con certeza, en la medida en que nuevos estudios estén siendo realizados, se irán mostrando nuevas áreas geográficas infectadas. De hecho, un trabajo reciente evaluando muestras coprológicas de pacientes que retornaban a Francia después de viajes en distintas partes del mundo mostraron ya la presencia de infecciones de Ancylostoma ceylanicum en Colombia, y un trabajo reciente ahora en el 2022 mostró también infecciones autóctonas por Ancylostoma ceylanicum en Ecuador. Siendo importante recordar que parte importante del ciclo biológico de estos parásitos en general, de los ancilostomas, se producen a nivel del suelo, se producen a nivel del medio ambiente. Entonces, la presencia de esta parasitosis es más común en países subdesarrollados, en regiones donde las condiciones sanitarias de disponibilidad de cloacas, de aguas hervidas, de agua potable para el consumo de la población, inclusive el nivel de conocimientos en relación a la relevancia de esta parasitosis son bastante escasos. Por lo tanto, un abordaje de salud única que contemple no solo el manejo a nivel de humanos, sino el manejo a nivel de medio ambiente y el manejo a nivel de las poblaciones animales que estarían actuando como reservorios de parásitos para contaminar ese suelo y por ende para infectar también al ser humano. Y muchas de las medidas en este abordaje de una salud única son similares a las que vimos en el video pasado para el control de la toxocariasis. Desde la desparasitación de humanos, desparasitación de mascotas, consumo de agua potable, disponibilidad de redes de cloacas adecuadas, programas constantes informativos resaltando la importancia de estas parasitosis, lavado meticuloso de vegetales antes del consumo de los mismos y la concientización también no solo de médicos veterinarios, sino de médicos y de tutores en relación al potencial zoonótico de todas estas especies parasitarias. Nuevamente, la alta movilidad de mascotas, la pobreza, el calentamiento global y la urbanización descontrolada son factores que con certeza harán de la anquilostomiasis canina, de forma similar a lo que sucedía en la toxocariasis, una enfermedad altamente prevalente y con un impacto negativo sumamente alto para las poblaciones humanas y para nuestras mascotas en un futuro próximo. Debemos tomar todas las medidas que sean necesarias con la finalidad de cambiar esa realidad. Y si este video te pareció interesante, ayúdame a compartirlo. Distribúyelo entre tutores, médicos veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria, para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible y estemos atentos de la existencia de diversas zoonosis parasitarias, en muchas de las cuales las formas infecciosas están en el suelo. Ayúdanos a difundir la información, dale like al video, déjanos tu comentario, suscríbete al canal, síguenos en Instagram y nos vemos en un próximo video.